Bienvenido, un placer tenerte aquí. Bueno, estamos hablando que el Gobierno ha conseguido sacar los presupuestos con el apoyo de hasta 9 partidos, PNV, Esquerra, Bildu, y Ciudadanos ha votado en contra, pero Sánchez ha logrado dejar atada y bien amarrada la legislatura. ¿Las cuentas tú cómo las valoras? Porque estamos viendo que son las de mayor gasto público de la historia y se basan en unas previsiones de crecimiento que ya nos han dicho todos los organismos internacionales que no se van a cumplir. Sí, por un lado es verdad que las previsiones son muy optimistas y no se van a cumplir, pero creo que lo más grave es que no son unos presupuestos que busquen, que miren al futuro de España. Fíjate que toda la discusión que hemos visto ha sido sobre si se da suficiente catalán en Netflix, sobre si La Rioja se divide La Rioja de la Alavesa. Son todas discusiones que son a dividir, no a sumar. Y no hemos oído una discusión realmente sobre, en este momento, con tanto dinero europeo para invertir, ¿en qué lo vamos a invertir? ¿Para qué es este presupuesto? Yo, sinceramente, prácticamente no he oído nada de cuáles son los grandes proyectos de inversión, porque no los hay. Porque toda discusión en este clima de crispación, de división, es cómo nos repartimos el pastel, qué hay de lo mío. Y no es una discusión de qué construimos a futuro. Claro, y lo que nos tememos, y es algo que usted advierte, es que podamos perder una década más por la mala gestión que hagamos de ese maná europeo. No sabemos exactamente dónde se va a invertir, hay mucho secretismo, tampoco hay una fiscalización de esas cuentas porque no han querido una auditoría externa. ¿Qué va a pasar con esos fondos? Bueno, hay una preocupación enorme en Bruselas y yo comparto una preocupación muy grande porque ese dinero no se gaste, no solo que no se gaste bien, sino que no se gaste. Lo que estamos viendo en este momento es que se habían metido 27.000 millones el año pasado, que se iban a gastar este año, y no llevamos gastado ni 1.000 y licitado un poco más. De hecho, lo único que se está licitando, lo único que está realmente en marcha son los gastos en el AVE. No hay dinero para pymes, de momento nada, hemos visto, no hay dinero para inversión en electrificación y en energías limpias, todavía nada de dinero para esos grandes PERTES, esos grandes proyectos que se anunciaban. Realmente lo que vemos es que las cosas no se están moviendo y mi preocupación es que ese dinero no se gaste y dejemos pasar un tren importantísimo, una oportunidad para España que nos está dando Europa de decir, oye, aquí tenéis la mayor cantidad de dinero que habéis tenido nunca, gastadla bien. Y nosotros, por toda la división política que ha habido cuando se ha creado esto, el Gobierno no ha hablado ni con las autonomías, no ha hablado con los partidos políticos, no ha intentado crear un consenso y ahora se encuentra con que no puede gastar el dinero. Pero es que ni siquiera gastamos bien los fondos tradicionales, porque la Unión Europea está preocupada porque no ve que se ejecuten, digamos, obras basadas en los fondos de cohesión, los fondos estructurales. Sí, el otro día nos daban un gran tirón de orejas porque decían, oye, ¿qué vais a hacer? Que se os vais a quedar sin este dinero. Y normalmente gastamos el dinero tarde y al final terminamos gastándolo. En este caso a lo mejor no llegamos. Pero fíjate, con los fondos estructurales llegamos por los pelos. Con los fondos estos europeos nuevos, el gran dinero europeo de que hemos hablado todo este tiempo de recuperación, con ese dinero no hay tiempo extra. Si no lo gastamos se acaba. Entonces España no puede jugar a ese juego siempre de, bueno, vamos tarde pero llegamos. Aquí si vamos tarde nos quedamos sin el dinero y perdemos una oportunidad histórica. Creo que ahí el presidente del Gobierno tiene una responsabilidad de verdad que única y yo creo que tiene que reconsiderar lo que está haciendo. O sea, hay que trabajar con las comunidades autónomas, hay que trabajar con la sociedad civil, hay que ayudar sobre todo pymes y autónomas. Yo no he conocido a ninguna pyme y ningún autónomo que me haya dicho que ya sabe lo que son los fondos, cómo pedirlos y para qué sirven. Realmente no llega a nada. Señor Garicano, como economista se lo pregunto ahora. Hemos visto cómo en las últimas horas trabajadores del metal han llegado a un acuerdo. Decíamos que la calle se calentaba mucho, pero parece que por lo menos ese conflicto termina porque ha rascado una subida del 2%. Esto está por encima de muchos sectores y no sé si lo han concedido a cambio de paz social. No sé si el Gobierno ha sido especialmente benevolente, lo digo porque también tiene participación en Avantia, sí. Por el miedo que tenía a que el polvorín de Cádiz disparase mayores tensiones. Es un riesgo cuando tiene un sector público empresarial tan grande, es un riesgo que se hagan cosas que no tienen sentido empresarial y que luego suban más de la cuenta los salarios y nos pase como nos pasó en los años 2000. Recordemos que subieron mucho los precios de los salarios, perdimos mucha competitividad y luego nos vino muchísimo desempleo, porque cuando uno tiene unos precios muy caros no puede exportar en el exterior y no vende nada. Entonces eso es muy peligroso. Tenemos un peligro de disparar la inflación si tenemos estos acuerdos salariales que se van por encima de la inflación. Eso sería efectivamente muy peligroso y la idea que tiene el Banco Central Europeo es que vamos a tener un repunte de inflación temporal. Si nos ponemos a subir todo, digamos, sin tener en consideración nuestra posición internacional,
lo que vamos a tener va a ser inflación permanente, no temporal. Y eso es muy peligroso para nuestra economía. Cuando hablamos de inflación temporal, ¿a qué nos referimos? ¿Cuándo terminará ese repunte? El Banco Central Europeo piensa que en unos trimestres vamos a volver... ¿Primavera, tal vez? Sí, que vamos a volver. Pero la realidad es que no lo saben, porque lo que no saben es cómo va a reaccionar todos los demás precios de la economía. Sube mucho la energía, sube mucho el petróleo, sube mucho la electricidad. ¿Qué pasa? La gente se pone a pedir incrementos salariales que llevan a nuevos incrementos de precios, o todo el mundo ve esto como temporal y no pasa nada. Eso realmente es muy difícil de predecir. Y eso puede pasar muy diferente en diferentes países, y ahí es donde España tiene que ser consciente de que tenemos un desempleo muy alto. Seguimos con un desempleo juvenil enorme, casi 4 de cada 10 jóvenes están parados, y no nos podemos permitir esas alegrías. Esos incrementos salariales por encima del 2% los hemos visto con los funcionarios, con los pensionistas, ahora con los trabajadores del metal, pero estamos en una etapa en la que se van a renovar muchos convenios colectivos. ¿Cabe pensar que todas las subidas vayan por ahí? Yo pediría a los sindicatos y a las organizaciones empresariales prudencia, que veamos los datos hacia adelante y no hacia atrás, que veamos cuánto tiene esto de temporal y que no arriesguemos una recuperación económica que ahora es frágil, porque estamos volviendo a confinamientos en muchos países de Europa, Austria, Holanda, Bélgica, estamos volviendo a COVID, tenemos este dinero que no sabemos si vamos a poder gastar. España tiene esa tendencia, cuando las cosas van un poquito mal, a irse de fiesta. Y decimos, venga, ahora subir. Bueno, vamos a pensar en el futuro, vamos a pensar a medio y largo plazo, y vamos a hacer esto con precaución. Claro, el problema es que el gobierno también nos ha dicho que tenemos mucho dinero, que nos llega el maná europeo, que estamos en una recuperación muy robusta, y claro, la gente dice, bueno, que hay de lo mío, yo estoy pidiendo poder adquisitivo y me sube todo. Me sube el gas, me sube la electricidad, sí, me sube también la gasolina. Pues venga, sí, yo lo entiendo, la gente se preocupa, y la gente también lo pide, y es lo normal. Lo que pasa es que esa recuperación que el gobierno anunció como muy robusta no lo es. Los precios energéticos, los datos que tenemos son de que mientras los demás países europeos, Francia, Alemania, ya están en el nivel de riqueza, digamos, en el nivel de producción del país antes de la pandemia, España está 6% por debajo. O sea, España no está consiguiendo recuperar. Nadie entiende muy bien qué está pasando. Yo creo que tiene mucho que ver con este clima político de división, esta sensación de que no salimos adelante porque estamos a otras cosas, ¿no? Hay un giro muy fuerte también en la política económica de gobierno hacia posiciones populistas. Parece que todas las peleas políticas las gana Yolanda Díez, con la vivienda, con el SMI, con todo, que lleva todo a subir costes y a hacer que nuestra economía se resienta. ¿Y qué pasa con otros sectores que también están protestando estos días? Peluquerías que piden una reducción del IVA, el campo que está asfixiado, y además lo que dicen es que están perdiendo, están vendiendo a pérdidas. ¿Qué solución les podemos dar a ellos? Porque es un drama lo de los ganaderos y agricultores ahora mismo. Les sube todo, pero ellos perdían, nos decían ayer, 7 céntimos por cada litro de leche que vendían. Sí, hay un problema claramente estructural que tenemos que resolver en el campo. Primero, recordar que ayer en el Parlamento Europeo votamos la política agrícola común, que tenemos una nueva PAC para los nuevos 7 años, que va a ser muy generosa y que va a ayudar mucho al campo. Pero hay un problema estructural que yo creo que es clave y que hay que tener en cuenta, y que fue el que provocó los chalecos amarillos en Francia, que es el problema de la transición energética. Los ganaderos y agricultores usan mucha energía, una granja usa mucha energía, un tractor usa mucha energía. Todo eso va a haber estos incrementos de costes, y toda la transición que vayamos a hacer hacia las energías limpias se tiene que hacer asegurando que ellos, el resto de nuestro tejido productivo y los consumidores no son los paganos, que hacemos la transición energética ayudando con ayudas a las empresas, ayudas a los agricultores, ayudas a los ganaderos. Bajadas de impuestos, por ejemplo, que es lo que ellos piden. Es que Portugal, por ejemplo, que tenía una tarifa energética más alta que España, que está en el mismo mercado, compra la misma energía, estamos conectados totalmente, no ha tenido el mismo problema con la electricidad que ha tenido España. De hecho, no tiene ningún problema. El año que viene suben el 0,4% de la tarifa. Y nos dice siempre Dani en la calle, porque es el ejemplo que nos pone, que ellos tienen asociado el recibo al mercado de futuros. Claro, ellos, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Sí, ellos tienen un recibo mucho más estable. Lo revisan cada 3 meses, lo revisan a largo plazo. Es un recibo que va subiendo, bajando poco a poco. Nosotros tenemos un recibo en el que casi la mitad de los hogares ven el precio subir y bajar cada día. Claro. Están asociados al mercado del día a día. ¿Y no podemos aplicar la solución portuguesa? Deberíamos. ¿Y a qué está esperando el gobierno? No lo sé, pero esa es la primera idea. El gobierno se ha inventado
unos problemas con el sector energético enormes, ha ido a Bruselas a decir que es que no funcionaba el mercado. Bruselas ha dicho el mercado eléctrico funciona, miren a Portugal y miren el resto de los países europeos, no hay ningún problema. El problema es de ustedes. Primero, hay muchísimas cargas en la factura. Si ustedes ven la factura, ven muchas cosas que son impuestos o casi impuestos. Todos los errores. Peajes. Sí, todos los errores que se han cometido en política económica en el pasado, se dice, venga, los enterramos en la factura y fuera, y que paguen los consumidores por la factura para no subir impuestos. Entonces, son facturas que tienen muchísimos otros componentes. En Portugal eso lo han ido eliminando y eso hay que hacerlo en España. Y luego hay que sacar a la gente de la incertidumbre de cuánto ha subido ayer la gasolina, porque eso les tiene que dar igual, y la electricidad. Tienen que pagar una tarifa que sea más estable y eso se puede hacer. Hoy leemos que Madrid es la 9ª ciudad del mundo más atractiva para invertir, la 5ª en toda Europa. Barcelona queda relegada al puesto 18. No sé a qué achaca tanta diferencia, pero como catalana, como barcelonesa me preocupa. Sí, dos cosas. Uno, Madrid ha ido muy bien en ese índice. Una de las cosas que se habla es de que Madrid es una ciudad muy vivible, la más vivible del mundo. Y es verdad que cuando uno viene, lo nota, la gente está en la calle, los restaurantes, la vida en la calle es maravillosa. Cualquier ciudad americana, yo he vivido muchos años allí, no se puede comparar con Madrid en ese sentido. Pero la comparación entre Madrid y Barcelona es muy interesante. Barcelona hay un papel que ha salido ahora en septiembre, una investigación de los profesores de la LSI, comparando Madrid y Barcelona y diciendo qué ha pasado, porque cuando hicimos la transición política, Barcelona estaba mucho mejor posicionada que Madrid para el crecimiento económico. Y sin embargo, Barcelona se ha ido quedando rezagada y Madrid ha ido, en aquel momento era mucho más del PIB Barcelona que Madrid y ahora Madrid es mucho más que Barcelona. ¿Por qué? Y estos profesores de LSI, en este trabajo académico que hacen, hablan, y este índice que mencionas también, de la diversidad y cómo de acogedor es una ciudad a los de fuera. O sea, Barcelona realmente, Puigdemont y el separatismo ha conseguido hacer lo que Franco no consiguió. O sea, realmente expulsar a la actividad económica a base de esa tensión y esa división. Yo creo que en Madrid, la gran riqueza de Madrid, yo soy de fuera, tú eres de fuera, mucha gente es de fuera, es que no hay gente de fuera y de dentro. A todo el mundo le da igual. Si, yo hablando con los rumanos de mi grupo político, que tiene un grupo rumano muy grande, me dicen, nuestros inmigrantes rumanos, donde más felices son es en Madrid, en España. ¿Por qué? Porque es donde más acogedores son, donde la gente es más abierta. Esa es la clave. Hay que buscar sumar, hay que buscar abrir y no hacer que la gente se sienta incómoda porque tú hablas, no hablas. Que cada uno habla lo que quiera. Yo tengo mis hijos en Holanda, mi exmujer es holandesa, allí nadie me pregunta, oye, ¿hablas holandés o hablas inglés? La gente te habla en lo que tiene y no pasa nada. Y no... Bueno, de hecho, Amex, American Express, ha hecho un estudio porque salían de Londres y tenían que elegir una ciudad europea y después de valorar todas las capitales europeas, compitiendo Madrid con Ámsterdam, se han instalado en Madrid y ahora van a contratar a 400 trabajadores más. Efectivamente, me decían exactamente lo mismo que me estaba contando ahora. Es una excelente noticia y sí, tiene que ver con el índice que sale hoy. Hablan de talento, hablan de buenas comunicaciones, hablan de capital humano, hablan de medio ambiente, hablan de escuelas, hablan de capacidad para crear actividad económica, de cómo de fácil es hacer negocios. Hay que ponérselo a la gente fácil y hay que ponérselo a la gente agradable y la gente vendrá. Y realmente, como le comentaba con este estudio de la London School of Economics, de mi ex universidad, lo que muestra es que no es una cuestión de dumping fiscal, es una cuestión de hacer el sitio atractivo. Pues queda dicho, a ver si toman nota los demás. Luis Garicano, muchísimas gracias. Un verdadero placer, de verdad.